Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este Tour Talk, como lo hemos denominado. En nombre de PwC y de sus dos socios presentes aquí, Pilar Valerio y Carlos Saavedra, darles la bienvenida. A continuación, Juan Pablo, gerente de Azotel, también hará lo propio por parte de la patronal, pero simplemente contextualizar estas jornadas que se enmarcan en un acuerdo que la patronal Azotel y PwC llegamos el año pasado con el fin de acercar temas de conocimiento, áreas de conocimiento y de actualidad al sector alojativo principalmente. Hicimos un primer Tour Talk hace unos meses en el sur, más relacionado con la parte comercial, con la tour operación, y trajimos al director general de RTK de Alemania. También lo llevamos a Gran Canaria y el pacto con Azotel es durante este 2022 y el 23 hacer 4 o 5 encuentros de, como digo, de temas de actualidad que incluso por la agilidad que nos caracteriza podamos improvisar porque hay una persona relevante o personas relevantes en las islas y que podamos aprovecharlos para acercarlos al sector alojativo, y con ese fin pues hemos traído este Tour Talk a ustedes que bueno, trata, como ya todos saben, sobre los desafíos energéticos y nuestra intención, como digo, es no solo atraer temas de actualidad al sector, sino también provocar debate, provocar reflexión y, como no, acción, ¿no? Desde Price también estamos muy empeñados en acercarnos al sector turístico y en particular al alojativo, y por eso estamos en esta línea de colaboración con la patronal para poco a poco aquello de que el roce hace el cariño. Así que yo sin más quiero que Pablo presente cómo va a transcurrir la jornada, a los ponentes, al moderador también, y entramos de lleno. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Alberto. Bueno, lo primero, disculpar a nuestro presidente que quería estar hoy aquí con nosotros, pero la verdad que su agenda le ha pasado factura y ha cogido una gripe de estas que te tumban, y ayer doy fe que tenía voz de ultratumba, o sea que no podía estar con nosotros. Bueno, como bien decía Alberto, esta iniciativa de Tour Talks es una iniciativa conjunta de PwC y Azotel, un poco para analizar aquellas cuestiones que son de interés sectorial, que son de interés y de actualidad, y bueno, y los vamos organizando conforme se van presentando esas oportunidades, ¿no? En este caso concreto, la verdad que el tema de energía, como saben, a la industria y concretamente al sector alojativo nos afecta de lleno. Hemos asistido a los últimos meses a unas volatilidades en los precios de la energía que para sectores y para empresas como son los hoteles, que son grandes consumidores porque están abiertos, como saben, 24 horas al día, pues la verdad esto va directamente a la cuenta de resultados. El otro día simplemente presentamos un pequeño sondeo entre los asociados y veíamos como el precio medio de incremento de la factura entre septiembre de 2019 y septiembre de 2022 se situaba en torno al 80% el precio de la energía eléctrica, y del gas un 25%, hablamos de propano, ¿no?, en el caso de Canarias, ¿no? Y sin embargo, bueno, la tarifa media, el incremento del ADR se sitúa en el 9%. Eso significa que los hoteles evidentemente están asumiendo, están absorbiendo parte de esos incrementos contra su cuenta de resultados, lo cual nos convierte al fin y al cabo en menos competitivos, con lo cual estamos en un proceso bastante preocupante. Bueno, de temas de energía, de desafíos energéticos y de sostenibilidad vamos a contar esta tarde. Yo ahora presentaré simplemente al moderador y él será quien dé entrada y paso a los ponentes. Explicarles que la jornada la vamos a hacer de continuo. Tendrá dos partes, una primera parte con unas intervenciones breves por parte de los 4 ponentes que nos acompañan, que ahora presentarán, y después pasaremos directamente al debate, ¿no? Se trata también, ustedes tienen, cada uno en su silla, tienen un tarjetón que hemos diseñado como este, para que puedan trasladar pues aquellas preguntas, cuestiones, comentarios que quieran hacer, se los haremos llegar al moderador y él, digamos, discriminará un poco, si no nos da tiempo a leerlas todas, pero sí, digamos, es una herramienta útil para plantear cuestiones. No vamos a hacer pausa, como decía, con lo cual tenéis también un coffee servido al fondo de la sala, con total comodidad, se puede levantar, servirse y seguimos el debate para no hacer una pausa y que aprovechemos, digamos, el tiempo para plantear todas aquellas cuestiones que queramos. Sin más, voy a proceder a presentar, bueno, perdón, no quería olvidarme de nuestros patrocinadores porque si no después nos regañan, ¿no? Agradecer, por supuesto, a los compañeros de organización, a PwC, pero también a Turismo de Tenerife, que es quien ha patrocinado esta jornada, tanto esta como la anterior, este programa, digamos, de conferencias. También al Hotel Mensei, que ha colaborado, pues, cediéndonos estas fantásticas instalaciones. Y, perdón. Y bueno, y también a todo el equipo de Azotel, que ha hecho posible también, pues, con su trabajo este tipo de encuentros, ¿no?
Voy a presentar al moderador que nos acompaña, que también es experto en cuestiones energéticas y por eso está hoy aquí con nosotros. Ricardo Guerrero Lemus, catedrático del área de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna. Es el director del Máster de Energías Renovables desde su primera edición, allá por el año 2006, y es el administrador único de Energy Research and Intelligence Solutions, SL, desde su fundación en 2020, que es una empresa, una spin-off desde la Universidad de La Laguna, que está dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en empresas y comunidades energéticas. Por mi parte, nada más. Ricardo, te doy la palabra. Muy buenas tardes y espero que disfruten de la jornada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. La verdad es que es la primera vez que modero una mesa redonda. Espero hacerlo bien. Bueno, pues darle las gracias a Sotel, darle las gracias a Pricewaterhouse y a quienes han apoyado esta iniciativa tan interesante. Voy a proceder entonces a presentar a los ponentes, a los intervinientes en la mesa. Óscar Barrero, que es socio responsable del sector de energía y utilities de PricewaterhouseCoopers España, ingeniero industrial por el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y Executive MBA por el IS Business School. Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de negocios que ha desarrollado en las principales compañías del sector, especializándose en regulación, mercado energético, tanto mayoristas como minoristas, mejora de la eficiencia operativa y estrategias de gestión de riesgos. Si quiere puede pasar y coger un sitio. Gracias. Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad ACE, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, miembro del Consejo Consultivo del órgano regulador energético. Entiendo que cuando era Comisión Nacional de Energía y ahora Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Y desde su creación en 1996, vocal del Comité de Agentes de Mercado del OMIE y miembro del Comité Técnico de Operación del Sistema Eléctrico de Red Eléctrica. Adelante. Ben Hill, cofundador de One Solar Energy, lidera las actividades de almacenamiento de energía de One Hub Energía SL y también apoya en las actividades de desarrollo de negocio y la gestión general de la empresa. Ben ha dedicado sus últimos 32 años de su trayectoria profesional a crear, liderar y construir organizaciones exitosas en el campo de las nuevas energías, impulsando la innovación, las nuevas tecnologías y estrategias para algunas de las empresas energéticas más exitosas del mundo, como BP, Trina Solar y Tesla. Ha ocupado puestos como vicepresidente de Tesla Europe, presidente de Trina Solar o miembro del consejo y director de PV Cycle. Muchas gracias. Y por último, mi amigo Enrique Rodríguez de Acero, el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, ACER, licenciado en Medio Ambiente por la Universidad de Florida International, presidente de ACER, Asociación Empresarial para el Fomento y la Defensa de los Derechos de los Promotores de Energía Renovable, es delegado para Canarias de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, asociación que aglutina a todo el sector energético fotovoltaico a nivel nacional. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial de Tenerife, COE, y forma parte como vocal titular del Observatorio de la Energía de Canarias. Perdona, Enrique, adelante. Bueno, con esto, entonces yo me sentaré allí en la esquina y si les parece bien, para empezar lo que hemos fijado es intervención de 15 minutos de cada uno para exponer lo más relevante que consideran que pueden aportar a esta jornada y a partir de ahí pues empezaremos un debate que debemos procurar que sea dinámico, ¿no? Y esa es mi función. Así que adelante. Empezamos entonces por Óscar Barrero, que creo que va a hacer una presentación. Pues buenas tardes a todos y bueno, agradecer a la organización que me haya dado la oportunidad de venir aquí a este sitio tan fantástico y además hablar de una de las cosas que me apasionan, que es la energía
incluso en este momento no tan complicado en el que la energía pues, es prácticamente un tema tabú. Voy a intentar no moverme mucho del sitio porque veo que están grabando la sesión y con lo cual voy a intentar agarrarme aquí al atrio y que no vuelva loco al pobre cámara, ¿no? A ver, te hay una presentación, la voy a pasar muy rápido y no os asustéis porque veréis que hay muchos datos, pero yo creo que eso puede ser también algo que os pueda interesar consultar después. Primero, para mi ponencia veréis que, aunque luego vamos a hablar de algunas reflexiones y recomendaciones para el sector hotelero, sí que me gustaría daros una visión de cómo vemos el contexto energético en los próximos meses / años, porque me imagino que muchos de vosotros ahora mismo estaréis pendientes de tomar decisiones en cuanto a las compras de energía o determinadas inversiones, y esto pues, puede ser un tema ahora mismo pues, que lo tendréis encima de la mesa, ¿no? Primero, antes de dar visión de futuro, de dónde venimos, ¿no? Y hablar de los precios de la energía hay que diferenciar 3 grandes periodos. El primero, que es básicamente qué es lo que ocurrió antes de que estallara la crisis de Ucrania, donde ya veníamos de un contexto de precios de energía muy complicado, básicamente sobre todo ligado al coste del gas y básicamente ligado a un déficit entre oferta y demanda de gas a nivel mundial. Recordar que veníamos de precios de gas prácticamente de mínimos históricos y de repente nos encontramos con un déficit de inversiones en producción de gas y un incremento de la demanda con la salida del COVID más rápido de lo previsto. Y de repente nos encontramos prácticamente en 6 meses que el precio de gas se multiplica por 3. Todavía no había empezado la crisis de Ucrania. Llega la crisis de Ucrania y esto se multiplica por N veces, se traslada a precios que nunca habíamos visto, ni hubiéramos pensado que íbamos a ver, y con una enorme, rápida traslación prácticamente a todos los mercados. Aquellos que dependían de la energía como un coste fundamental, pues, por ejemplo, el sector metalúrgico, lo veréis más adelante, pero también a otros sectores en los que indirectamente también se había afectado por la salida de Ucrania y de Rusia de los mercados asociados, ¿no? Y una tercera etapa, que es la que estamos viendo ahora, que es cierta caída de precios y reducción de la volatilidad, principalmente, entre otras cosas, porque se está viendo estructuralmente que el problema de la falta de suministro quizás no es un escenario tan probable, pero también, sobre todo, y desafortunadamente, porque como ya estamos viendo, pues evidentemente precios de la energía trasladado a prácticamente todos los precios de commodities, subida de inflación, empieza a caer la demanda, tipos de interés altos, básicamente escenario de contracción, ¿no? Y la contracción, evidentemente, lo que lleva es una reducción de la demanda. Y eso va a ser, conjuntamente con el reequilibrio en la oferta, lo que nos hace pensar que el escenario que vamos a ver a medio plazo es, no llamaría optimista, porque veréis que seguimos hablando de un escenario muy complicado, pero desde luego algo mejor de lo que hemos visto en los últimos meses. ¿Vale? Aquí veréis que prácticamente lo que estábamos mencionando, esas 3 etapas se van viendo prácticamente en todas las commodities. Por el lado de la oferta, ¿por qué creemos o somos optimistas en cuanto al invierno? Bueno, porque básicamente, a diferencia del petróleo, que prácticamente Rusia es muy difícil que desaparezca el mercado del petróleo mientras haya economías como la China que esté dispuesta a seguir comprando y Rusia no tenía tanta dependencia en la venta de crudo respecto a un mercado concreto, ¿no? Es un mercado mucho más flexible. Y desde el punto de vista de Europa tampoco había una dependencia tan importante de Rusia, salvo quizás en la producción de diésel, ¿vale? Y de hecho es una de las cuestiones que habréis visto el que tenga un coche diésel que habrá experimentado, ¿no? ¿Y por qué el diésel ha subido más que la gasolina? Pues entre otras cosas porque dependíamos de forma importante de ciertas exportaciones de diésel de Rusia. Pero en el caso del gas la situación era distinta porque teníamos una demanda anclada, ¿no?, a través de los tubos de Rusia, sobre todo al centro de Europa, y que es difícil de reemplazar, ¿no? Como veis en ese gráfico, la caída de la demanda de Rusia en un caso de interrupción total se compensa en una parte importante por nueva capacidad de regasificaciones que se pudiera poner en marcha, luego veréis más adelante, pero seguíamos teniendo un déficit, ¿no?, que básicamente Europa rápidamente respondió y dijo, oye, hay que llenar los almacenamientos para asegurarnos que tenemos garantía de suministro durante el invierno. Veis que la capacidad de almacenamiento que tenemos en Europa y que está, digamos, porque la Europa lo ha exigido así, con buen criterio, pues prácticamente lleno al 100%, pues nos debería de permitir con creces superar el invierno. Evidentemente, ahí puede haber muchos factores, entre otras cosas climatológicos, por ejemplo, que podrían afectar a que esto esté más o menos tenso. Pero la realidad es que la dependencia de gas de Rusia hoy ya es muy pequeña. Ya prácticamente tenemos un 70 o un 80% de las importaciones ya están interrumpidas, con lo cual depende más de la demanda que de la oferta, ¿vale?
Lo que sí que ha producido, y esto ha afectado a muchos consumidores, es una ruptura del mercado de gas en Europa, porque evidentemente lo que el mercado ha respondido rápidamente es con mucho más miedo sobre los mercados europeos y centroeuropeos que dependía más de Rusia y los índices asociados como era el índice holandés y sin embargo en España, que históricamente hemos tenido un coste de gas más caro, en torno a 4 o 5 euros, pues de repente nos encontramos con una situación mucho más ventajosa simplemente por la capacidad que tenemos de regasificación y la flexibilidad que tenemos en suministro respecto al resto de Europa. Esto nunca había ocurrido, que el gas en España fuera más barato de forma tan significativa, ¿no?, respecto al mercado de TTF, que es el mercado de referencia europeo, pues nunca había pasado hasta el punto de que hay mucha parte de la industria española que actualmente se ha encontrado en una situación de tener los contratos indexados con el TTF y, por lo tanto, pues pagando un coste de gas que no refleja la realidad del mercado, ¿vale? Europa, bueno, yo diría que nunca habíamos visto una actividad tan rápida, en algunos casos quizás muy improvisada por parte de Europa en materia normativa, principalmente por un lado para garantizar el suministro con esa estrategia de almacenamiento, ¿no?, de gas para afrontar el invierno, pero también con ciertos mecanismos como puede ser la compra de gas única que pudiera dar respuesta, igual que ocurrió en su momento con las vacunas del COVID, ante una eventual falta de suministro de gas en Europa. Y luego, pues otro tipo de normativas que están mucho más encaminadas a promover medidas orientadas a financiar el coste de la factura final del consumidor. Lo que Europa hasta ahora no ha aceptado, y ya lo habréis visto porque ha sido debate múltiple, ¿no?, inicialmente en el caso de la electricidad y ahora en el caso del gas, es la intervención de los mercados, ¿no?, que quizás es una de las cuestiones que al menos desde el gobierno español se ha demandado más y que veremos, ¿no?, digamos, hasta dónde se puede tensar la cuerda, ¿no?, y si realmente abogamos más por una reforma del mercado que sea más sostenible a medio y largo plazo, ¿no? En España tampoco habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo, prácticamente con reales decretos leyes prácticamente cada 15 días, pero realmente salvo el famoso topado del gas, que realmente no es un topado del gas porque realmente es un topado del precio de la electricidad, la mayoría de las medidas están en ese sentido muy orientadas a lo que ha sido la filosofía hasta ahora de Europa, que es compensar los costes de la factura del cliente final sin modificar la formación de los precios y eso sí, evidentemente buscando fórmulas de financiar ese coste. ¿Y eso cómo se realiza? Pues a través de determinados mecanismos como pueden ser la minoración de ingresos de determinadas tecnologías, el ajuste de la retribución de determinadas tecnologías renovables, o, por ejemplo, pues más recientemente la proposición de ley que sabéis que se está tramitando ahora ya en el Senado de los famosos impuestos, los beneficios extraordinarios a las empresas energéticas. Pero básicamente es buscar fórmulas de financiación para compensar la factura del cliente final y de momento, salvo el topado del gas y no con poca polémica, pues se ha intentado evitar lo que es la propia intervención de los mercados, ¿no? Con todo esto, y quería llegar sobre todo aquí, pero intentando justificar el por qué creemos que esto es lo que va a ocurrir, bueno, pues en cualquier momento pudiéramos haber pensado que nos enfrentamos a 3 tipos de escenarios, ¿no? Un escenario que hubiera sido de, oye, pues de despertarnos de una mala pesadilla, de repente se soluciona la guerra, volvemos a integrar a Rusia en los mercados y de repente tenemos una relajación de precios y volvemos al escenario previo de la crisis. Claro, ¿qué crisis? ¿La crisis bélica o la crisis energética que teníamos antes, ¿no? Creemos que este escenario lo vemos altamente improbable. Es decir, aunque hubiera, ojalá, una resolución de la guerra rápida, volver a precios anteriores a los que podíamos haber visto en 2020, ¿no?, o primer semestre de 2021, creo que vamos a tardar años en poder volver a llegar a esos niveles de precio. El segundo escenario, que es el que llamamos el enquistamiento, ¿no?, quizás es el escenario en el que mejor nos podemos definir ahora, que es básicamente, no sabemos si va a haber una solución real o pactada a la guerra, pero desde el punto de vista energético lo que sí que va a haber es un relajamiento digamos, continuado de los precios, porque por un lado vamos a ver que hay un reequilibrio por el lado de la oferta, por toda la potencia de regasificación que se está desarrollando a nivel de Centro Europa, y por otro lado tenemos una relajación por parte de la demanda porque el contexto económico nos está llevando a caídas de demanda. En España, sin ir más lejos, en octubre un 30% de la demanda industrial, para que veamos de qué tipo de caídas estamos hablando, ¿no? Con lo cual esto lo que nos lleva es, si superamos además el invierno y se relaja y se va una parte del miedo, que es básicamente lo que ha llevado al mercado los últimos meses, pues iremos bajando el precio poco a poco,
pero ese escenario nos lleva todavía al menos a 2 años complicados. Complicados desde el punto de vista energético, ¿a qué me refiero? Pues que si el precio medio del gas históricamente estaba en torno a 20-25 euros, pues vamos a seguir pagando el gas probablemente en torno a los 50-60 euros, al menos durante 2 años. Si los precios de la electricidad históricamente estaban en torno a los 45 euros de media y un año malo podía subir a 60 o 50 y pico, pues vamos a seguir viendo precios probablemente por encima de los 100 o en torno a los 100 durante 2 años. ¿Vale? Esta es la realidad y este es el escenario que veo más probable. El escenario tercero, que por ciertos momentos pudiera haber ganado enteros, pero cada vez lo vemos más alejado, es el escenario de ruptura del suministro, de falta de energía en Europa y de una rápida intervención por parte de Europa, que ya está regulatoriamente preparada a través de ese mecanismo de compra única y que interviene el balance de gas a nivel europeo y, por lo tanto, le lleva necesariamente a tener que intervenir el mercado. Este escenario lo vemos complejo porque, honestamente, creemos que Europa no está muy preparado para intervenir un mercado únicamente por cuestiones económicas. Es decir, creemos que no va a haber una cuestión de necesidades físicas de intervenir el mercado y por cuestiones económicas vemos que a Europa le cuesta, no sabemos si es por principios o simplemente porque no sabe cómo hacerlo, porque los mercados son muy complicados y no es fácil, especialmente el mercado de gas, intervenirlo. Pero, evidentemente, hablar de topes del gas de 275 euros, como parece que era la propuesta que planteaban de Europa, es que prácticamente lo que estás diciendo es que no vas a hacer nada, ¿no? En este sentido, claro, entendemos que ahora mismo es un momento muy complicado, ¿no? Sobre todo para las empresas que ahora mismo están intentando ver cuál va a ser el coste de la energía para el año que viene. Por un lado, es muy difícil ver o entrever cuáles de las medidas con carácter fiscal o parafiscal o el propio mecanismo del tope de gas se van a prolongar durante el año que viene. Nosotros creemos que todas las medidas que ahora mismo se han puesto en marcha, digamos, de carácter de reducción de cargos, de impuestos o incluso el propio mecanismo del tope del gas, que en principio está previsto solamente hasta mayo, se van a prolongar al menos durante el año que viene. Creemos que mientras se mantengan estos precios y mientras el saldo fiscal para el Gobierno sea positivo, se van a mantener. Pero lo que sí que estamos viendo es que, por otro lado, la complejidad de determinar si el precio que estoy viendo ahora mismo en los mercados de futuros para el año que viene es un precio realista respecto a lo que puede ser la evolución de 2013. ¿Vale? Nosotros creemos que los precios de 2013 respecto a lo que ha sido 2022 van a bajar. Es decir, no van a bajar a los niveles que nos gustarían, pero sí que creemos que van a ser más competitivos respecto probablemente a lo que estamos viendo ahora en los mercados de futuros. Ahora mismo la correlación que existe entre el mercado del contado y el mercado de futuros es altísima, también en el mercado del gas, porque los almacenamientos están llenos y no hay capacidad para meter el gas y arbitrar entre los precios actuales y futuros, ¿no? Con lo cual, si el mercado spot está alto, los futuros están altos, ¿no? Y si el mercado creemos que va a caer porque se va a relajar los precios del mercado en 2013, lo lógico es que tengamos entonces mejores oportunidades para cubrir el 2013, incluso el 2014, durante el año que viene. ¿Vale? Con lo cual, creemos que existe una oportunidad, digamos, o una mejora de precios previsible para 2013 y que, evidentemente, pues decirle a una compañía ahora mismo que no haya hecho sus coberturas para 2013, decirle que se tiene que quedar abierto, pues cada compañía también tendrá que valorar cuál es el nivel de riesgo que puede asumir. Pero, efectivamente, creemos que probablemente es más recomendable respecto a cubrir en los precios actuales. Esto que estoy diciendo probablemente puede suscitar cierta controversia o incluso discusión y para eso está el foro de debate después. Pero aquí nos queríamos mojar y os queríamos dar nuestra opinión, ¿no? Lo mismo en el caso del gas que en el caso de la electricidad, ¿no? Aquí en el caso de la electricidad además hay un efecto adicional, que si ves el mercado de futuros del año que viene, a partir de mayo los futuros empiezan a subir porque a día de hoy el mercado lo que dice es que el tope del gas se acaba en mayo, ¿no? Y nosotros queremos que se va a prolongar. Y eso tiene un efecto muy importante, tanto en el precio del mercado de futuros, que eso significaría que debería de bajar, pero también porque no nos olvidemos que el tope del gas es un coste, extracoste, ¿no? Que hoy no está reflejado en los precios cotizados que estamos viendo, sino que es un extracoste que va por detrás, ¿no? Después en la factura y que no nos tenemos que olvidar porque es un coste real y que vamos a tener que sufragar. Pero en general para las empresas, por cómo se está financiando el tope del gas, siempre es más beneficioso, entendemos, que el tope del gas se mantenga porque al final el coste se solidariza, ¿no? O se socializa entre el total de la demanda, ¿no? Con lo cual, en este caso, la demanda industrial o la demanda empresarial pues se ve indirectamente de alguna forma beneficiado, ¿no? Porque ve toda la bajada pero ve solamente una parte del coste. En este sentido, y voy a acelerar un poquito porque si no me voy a quedar sin tiempo,
¿Qué recomendamos? Bueno, básicamente yo creo que hay una serie de aprendizajes que creo que van a quedar ya de forma estructural en las empresas. Lo primero es que en general, y yo creo que hay que hacer un poco autocrítica, en general el consumidor español no ha llevado una gestión del riesgo, en este caso gestión de riesgo energético, muy adecuada. Es decir, ha pensado que el coste del mercado era simétrico y que había algún año que me iría mejor y me iría otro peor, pero que los años buenos que los malos se acababan compensando, ¿no? Y lo que hemos visto en el 2020 al 2022 es que cuando llegó el COVID el mercado no se fue a cero, bajó, evidentemente, pero no se fue a cero, la electricidad no costó cero, alguna hora a lo mejor sí, pero... Y sin embargo, cuando nos hemos encontrado en una situación como la que hemos visto en el 22, hemos visto precios que se pueden llevar a una compañía por delante. Con lo cual, yo creo que una de las cuestiones es que esta volatilidad extrema que estamos viviendo sí que va a ser una volatilidad estructural a futuro, porque cuando veamos mayores penetraciones de renovables, el mercado estructuralmente va a bajar en costes, pero vamos a tener que hacer frente a otro tipo de volatilidad. Con lo cual, la gestión de riesgos tiene que ser una palanca clave en la gestión de las empresas, ¿no? Me refiero a gestión de riesgos energéticos. El segundo, el tema de los contratos. Los contratos, yo creo que va a haber un antes y después de esta crisis en los contratos de energía. Como había una visión de que el mercado era simétrico y, por lo tanto, el incentivo para romper un contrato estaba tanto del lado del consumidor como del productor, pues las cláusulas de los contratos eran relativamente laxas. Y lo que se ha visto ahora es que, evidentemente, el mercado puede tener mucho más upside, perdonadme la expresión, para el generador que incentivo para el consumidor. Es decir, los consumidores en 2020 no rompieron prácticamente ningún contrato porque el mercado se fuera más abajo de lo que tenían sus contratos. Y, sin embargo, en el caso de que el mercado se haya ido tan alto, hemos visto contratos que se han roto básicamente porque el comercializador de gas o electricidad en un mes había amortizado la penalización del contrato, ¿no? Y luego, porque aunque suene un poco paradójico, cuando los precios de la energía son baratos y estables, hay poco incentivo muchas veces para las compañías para implementar medidas estructurales. Y en un contexto de precios altos, y vamos a decirlo así, no estructural, pero desde luego, por lo menos durante un par de años, va a ser un incentivo, y lo estamos viendo, para que las compañías pongan en marcha iniciativas en las que antes pues, o no tenían el incentivo adecuado económico o los paybacks no eran lo suficientemente cortos. Bueno, pues ahora muchas iniciativas de eficiencia energética, autoconsumo, incluso tecnologías como los gases renovables que se veían lejísimos, pues empiezan a estar mucho más cerca de la competitividad. Las inversiones que antes tardaban 7 años en amortizarse, ahora el payback se ha bajado a 4. Bueno, pues vamos a ver que esto, por una cuestión que probablemente no nos hubiera gustado a ninguno, pues va a acelerar mucho la hoja de ruta de descarbonización de las empresas y va a acelerar mucho las medidas, sobre todo de aquellas que tengan la capacidad financiera para afrontarlo, ¿no? En el sector hotelero, ya termino muy rápidamente, que me voy de tiempo. Bueno, pues el sector hotelero, efectivamente, vosotros lo habéis comentado antes en la introducción, creo que lo habéis apuntado muy bien, ¿no? Quizás comparativamente con otros sectores, ¿no? Aunque son consumidores altos, no es la típica industria en la que el consumo de energía es el 40 o el 50% de los costes, ¿no? Como puede haber en algún sector, como puede ser el sector metalúrgico, ¿no? Claro, pero da igual, si estamos hablando de un sector que tenga un coste, la energía suponga en términos de costes operativos entre el 10 y el 20% en función de la tipología del emplazamiento, del establecimiento, claro, multiplicar un 80% de los costes, es que no hay cuenta de resultados que aguante ese incremento, ¿no? Y más cuando no hay una capacidad de trasladar el precio a tu producto final, como sí, por cierto, han tenido otros sectores, ¿no? Que rápidamente han sido capaces de trasladar el coste de la energía a su precio de su commodity, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no es un peso tan relevante como puede haber otros sectores, pero probablemente el impacto puede ser incluso superior, ¿no? En este sentido, lo que estamos viendo es que, de nuevo, y vinculándolo más a vuestro sector, vemos una oportunidad para acelerar algunas de las iniciativas, que son básicamente las que había arriba en la derecha, que normalmente eran las iniciativas que tenían más impacto, pero normalmente tenían a su vez unos retornos de inversión mucho más prolongados en el tiempo y, por lo tanto, medidas de eficiencia energética estructurales o instalación de energías renovables acababan quedándose relegadas dentro de los planes de transformación. Ahora es el momento, claramente. Y desde luego el tema de los PPAs, como otro de los temas también que ponemos encima de la mesa, creemos que sigue teniendo sentido dentro también de esa mejora de las capacidades de gestión de riesgos como una cobertura de una parte de tu energía a largo plazo, pero ahí sí que os decimos que evidentemente hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque cuando tú crees que tienes un business case mucho más claro a corto plazo para hacerlo, porque con estos precios de la energía, pues prácticamente cualquier precio te puede parecer bien,
pero creemos que justamente ahora es cuando hay que tomar las decisiones muy bien soportadas, ¿no? y con mucha calma y con mucha pausa, porque estamos viendo una inflación también en este tipo de instrumentos que te llevan a firmar contratos, sobre todo en 2013 y 2014, que básicamente vas a hipotecar tus costes de energía para los próximos 10 años. Con lo cual, los PPAs creemos que sigue siendo una herramienta clave dentro de la gestión de los costes de energía, los contratos de largo plazo de energía, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo en los momentos en los que el consumidor pues, puede tener una mayor urgencia para entrar en este tipo de mercados. Francisco, ¿vas a presentar algo o no? Sí, tengo una. ¿Sí? Ah, pero venga, pues seguimos para abajo. voy rápido. Oye, ¿os importa si me bajo? Si no lo veo. Oye, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias primero a Sotel y a PwC igual. Primero, estoy bastante de acuerdo con la presentación que ha hecho Óscar y por otra parte, me siento optimista cuando alguien como PwC está en una línea optimista con respecto al futuro de la energía, ¿no? Yo creo que el momento es tan suficientemente complicado como que yo creo que necesitamos también un poquito de optimismo, ¿no? Porque hay que seguir enfrentando el día a día. De una manera muy rápida, como asociación representamos a unas 20.000 empresas, unos 28 teravatios. Estamos en lo que antes, como decía el moderador, lo que antes era la CNE, que se convirtió en la CNMC, en el Consejo Consultivo y en el Comité de Agentes del Operador de Mercado y en el Comité Técnico de Red Eléctrica. Y luego, a nivel práctico, pues ayudamos a comprar energía a diferentes empresas. Pues aquí en Canarias colaboramos pues, con Grupo Hiperdino, con Fungrube, ayudamos a comprar energía a IFA, a Tendam, lo que antes era Cortefiel, a Grupo Ilunion, a Mercadona, y en ese volumen de gestión de compra un poco más directa, donde ya nos enfrascamos en lo que es el mercado minorista, que no voy a decir nada, pero a ver si luego en el coloquio tenemos oportunidad un poco de hablar de PPAs y de cómo se ha comportado el mercado minorista en los últimos 2 años, pues en ese nivel estamos ayudando en la compra de unos 8 teravatios aproximadamente, 1.500 megavatios y unos 25.000 puntos de suministro. Vamos al meollo, ¿no? Vamos a qué está pasando exactamente con los precios. Aquí tenéis una primera gráfica que es directamente del operador de mercado, donde vemos la evolución de precios desde noviembre del año pasado hasta octubre de este año. En la parte azul tenéis lo que es el puro mercado diario y en el resto son los diferentes componentes de los mercados de ajuste, de los mercados del sistema. A partir del mes de junio aparece ahí en ese gris lo que es el famoso mecanismo de ajuste del gas, el tope del gas que, como veis, lógicamente viene a hacer una suma importante en el precio final horario, en el precio final medio, pero en la práctica, y creo que aquí se ve bastante bien, en la práctica sí que nos ha llevado a reducir el precio final de energía eléctrica. Es decir, yo creo que la medida en líneas generales ha sido positiva. ¿Problemas? Pues hombre, ha incentivado de una forma muy importante el consumo de gas natural, es decir, la incorporación de mucho ciclo combinado. Aproximadamente este año 22 estamos utilizando el doble de ciclos combinados que el año anterior. Sí que es cierto que ha sido un año especialmente seco y eso también ha contribuido, pero lógicamente ha habido un incentivo a meter ciclos combinados porque lo que te asegura este mecanismo es que te pagan el precio spot, es decir, que si tú tienes una mínima cobertura ya estás ganando dinero porque te están pagando el precio rabioso del gas para el día siguiente, con lo cual digamos que tu riesgo de precio lo tienes perfectamente cubierto, pero aún así, como veis, los precios se han contenido, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que la perspectiva que tenemos ahora mismo, yo antes hablaba y decía que de Europa debemos de hablar ya en forma conjunta, es decir, entendemos que fundamentalmente ha sido Centro Europa
uno de los grandes causantes del problema que tenemos ahora mismo, pero que debemos todos incluirnos en el mismo lote. Es decir, el problema de Europa es el problema de todos nosotros. Todos tenemos prácticamente el mismo problema. No tenemos gas. Afortunadamente, en Iberia sí que tenemos plantas de regasificación y eso nos ayuda a diversificar nuestras fuentes de suministro de gas y, por lo tanto, pues es el momento de que, de alguna manera, el mercado español puede, digamos, colaborar a que los precios del gas estén contenidos. Que también, como decía Óscar, sorprendentemente, el MIBGAS, que era un mercado que era menos competitivo, pues en los últimos meses se ha convertido en un mercado mucho más competitivo. ¿Por qué? Porque está recibiendo gas natural licuado que viene de metaneros y no depende físicamente exclusivamente de gas canalizado como el resto de países. Aquí tenemos un poco en perspectiva los precios de la energía del mercado eléctrico desde el año 2008. Ponemos el año 2008 como inicio, aunque este mercado empieza a funcionar realmente en el año 10 años antes, en 1998, pero es en el 2008 donde se terminan todas las tarifas. Es decir, hasta ese momento había clientes industriales, grandes consumidores que tenían una tarifa protegida, una tarifa regulada. A partir de ese momento el precio... es decir, todos los consumidores tienen que ir a comprar energía a este mercado. Y, de hecho, era nuestro récord de precio. Esos 64 euros era nuestro récord de precio del mercado. Un momento en el que toda la industria y todos los consumidores tienen que ir ya al mercado y entonces el precio sube de una manera muy importante. A partir de ahí, como veis, se encuentra en niveles siempre por debajo de 60. Con algunas fluctuaciones que en ese momento, si ahora corrigiéramos la escala del gráfico, en ese momento nos parecían verdaderas barbaridades, ¿no? 5 euros arriba, 5 euros abajo, nos iba en ello la vida. Cuando de repente nos viene ya un aviso en el otro sentido de que estas volatilidades ya empiezan en el año pandémico, en el año 2020, donde tenemos una bajada de precios espectacular, ¿vale? Y a partir de ahí, pues como veis, 111,93 en el año 2021 y un apunte de cierre para este año de 171,41. Yo creo que la gráfica lo dice absolutamente todo, ¿vale? ¿Qué hemos visto desde nuestro punto de vista? Digamos que el año 22, el año 21, en cierto modo, lo salvamos porque veníamos de coberturas del año 20. Es decir, que ahora que se está hablando mucho también de los famosos... windfall profits, de los famosos beneficios extraordinarios que están teniendo determinadas empresas energéticas, cuando enseñan resultados del año pasado, efectivamente no son tan sorprendentes, vamos a llamarles así, como los de este año. ¿Por qué? Porque el año pasado había todavía mucha cobertura de precio, es decir, que había muchos consumidores que habían cerrado precio para año siguiente y en el año 20 la posibilidad de cerrar buen precio para el año 21 se dio. Y la gran mayoría, al menos por ejemplo, de las empresas que nosotros representamos, digamos que en un 80% tenían coberturas. ¿Qué pasa en el año 22? Que esa proporción se invierte, es decir, es solamente un 20% de empresas las que tienen una cobertura para este año y es un 80% el que va de forma abierta al mercado, es decir, es un 80% el que está pagando esos 150, 160 euros megavatio. Y por eso ahora mismo esas cifras de beneficios de las empresas energéticas empiezan ya a ser un poquito más llamativas, ¿no? El segundo trimestre ya fue, digamos, interesante y el tercer trimestre ya, digamos que esos números ya empiezan a ser sorprendentes. Pero bueno, lo vemos ahí. Simplemente que es un momento y también lo decía Óscar, es un momento para tomar conciencia de que estamos en una situación extraordinaria y que hay que empezar a tomarse el concepto de energía de una manera mucho más, quizá profesionalizada que lo que se ha hecho hasta ahora, donde tienen que intervenir mucho más los departamentos financieros, los departamentos legales y no ya solo los departamentos técnicos que eran un poco los encargados de gestionar esta commodity. ¿Qué nos dicen los futuros?
también, y lo decía Óscar igual, muy contaminados, este es un mercado curioso, ¿no? Muy contaminados por el spot, con lo cual, si hasta ahora lo que nos venía asustando era el año 23, resulta que el año 24 pues ahora mismo está un poquito de infarto todavía, ¿no? Es decir, es un año preocupante. Hay determinadas organizaciones a las que nosotros prestamos asesoramiento que entendían que a partir del 24 ya se podía construir una línea de largos plazos a un precio, pues digamos, razonable, pero como vemos, el 24 sigue estando a unos precios que creemos que, y ojalá, no se cumplan, ¿no? Es decir, que esos 156 que están marcando el Futuros, o que lo marcaba hace un par de días, se vayan relajando. Pero, bueno, creemos que hay una línea optimista, y es que efectivamente los precios a partir del año 25 caen. En un comparativo, es una transparencia que ahora no he traído, en un comparativo con los futuros del resto de Europa, somos los futuros más competitivos, es decir, que somos los futuros que más caen, y eso en el fondo se traduce a que seguimos recibiendo muchísima inversión para desarrollos renovables en España. Es decir, España sigue siendo un objetivo muy interesante para el desarrollo económico de energías renovables. Y lo comentaba hace un momento, no quiero pasar sin hablar 5 minutos o menos de mi libro, que es el tema del agregador independiente. Creemos que, a pesar de que el momento de los precios es realmente complicado, hay que seguir pensando en eficiencia energética, hay que seguir pensando en autoconsumo, y nosotros entendemos que hay una tercera pata que es realmente muy interesante, que es la del agregador independiente. El agregador independiente lo que se constituye es en una suma de consumidores que pueden modular su demanda para dar servicios o bien al operador del sistema, a red eléctrica, o bien a las distribuidoras. De tal manera que en momentos en que, imaginaros, tiene que entrar un ciclo combinado que puede entrar a, yo qué sé, a 180, 190 euros megavatio, si conseguimos que la demanda entre como una energía negativa, es decir, como una bajada de demanda, que puede ser un máximo de 1 o 2 horas, conseguimos que haya una serie de ciclos que no entran a esas horas y, por lo tanto, ya bajaríamos el precio de todo un día. Esa gestión, si se lleva de forma organizada, puede evitar una serie de costes importantes al sistema, y lo que tiene que hacer el sistema es retribuir a todos aquellos consumidores que hayan intervenido en esa hora, en esa punta de demanda, y hayan bajado el consumo. Ese ahorro, ese coste evitado, se reparte entre, o una parte, lógicamente, de ese coste evitado, se reparte entre los consumidores que han participado en esa modulación. ¿En qué pueden intervenir? En mercados de energía, en mercados de balance, en red eléctrica, en control de tensión, y fundamentalmente nos parecen los mercados donde la demanda puede jugar un papel más interesante son en los mercados locales que gestionan las distribuidoras, ¿vale? Muy rápido, estamos en un proyecto conjunto con Minsight, donde tenemos un piloto que hemos hecho conjuntamente con Supermercados Ahorra Más. Hicimos un piloto en un supermercado, y ahora lo que tenemos es ya un piloto basado en 50 instalaciones, donde podemos ofrecer una modulación de 1 megavatio. El otro día se publicó un proyecto de orden para ayudar a nuevos negocios de la transición energética. Entonces, estamos un poco ahora pendientes de, vamos a decirlo claro, de una ayuda que nos haga poder despegar este piloto de 50 instalaciones, porque es complicado decirle a una cadena, en este caso una cadena de supermercados, que tiene que hacer una inversión importante en 50 supermercados para demostrar que somos flexibles en 1 megavatio a costa de que no nos van a dar nada, lógicamente. O sea, el mercado todavía, el agregador no existe, con lo cual lo único que podemos hacer es una simulación, un sandbox que llamamos ahora, con red eléctrica o con un distribuidor, para demostrarle que flexibilizamos 1 megavatio con un preaviso pues prácticamente de 15 minutos o menos, ¿no? Entonces, nos vendría muy bien que efectivamente este piloto fuera subvencionado por parte de estas ayudas que llegan, para poder demostrar que es una medida muy interesante para el futuro.
Termino. Esta es la prueba que hemos ido haciendo y solamente que aquí tenéis la hoja de ruta de Red Eléctrica. El agregador independiente desgraciadamente se va retrasando cada vez más y la última previsión que hace Red Eléctrica sobre cuándo puede estar funcionando el agregador independiente es en el Q4 del 23. Nada más y muchísimas gracias. Ben. Muy bien, gracias. Y voy a hablar un poco más del futuro de energía, porque estamos en una transición ahora mismo que está... Yo soy inglés, entonces si no entiendo mi acento, puedes hacer preguntas después. Entonces voy a hablar en mi visión de español, perdón. Y voy a hablar del futuro de transición de energía de afuera, depende de un país, no sé dónde, o generación que es centralizado, muy inflexible y muy caro. Entonces voy a hablar un poco del futuro de este. Y también la clave de este futuro, que es renovables, claro, pero también almacenamiento. Que en este caso voy a hablar de un poco de baterías como referencia, pero solamente porque son muy conectivos, flexibles y también muy financiables. Entonces hay muchas tecnologías de almacenamiento y todos tienen sus buenos y malos y algunas vienen aquí en Canarias también, pero voy a referencia a baterías cuando es necesario. Entonces, un poco de la empresa que somos, voy rápido, no os preocupes. Entonces, somos expertos en energías renovables, de proyectos, desarrollar proyectos y ayudar a cooperativos para encontrar sus precios, sus PPAs cooperativos, precios razonables, de generadores, también de autoconsumo si necesita. Entonces, este tipo de cosas, somos un grupo de expertos en Barcelona y en Sevilla, y eso es lo que hacemos, pero trabajamos globalmente. Yo personalmente soy inglés, trabajo mucho en Inglaterra con almacenamiento, que es el mercado más activo en Europa de estos temas, un mercado muy diferente que aquí en España y aquí en Canarias, pero hay algunas cosas de referencia que podemos utilizar. Entonces, situación actual, nosotros hemos visto perfectamente, está muy inflexible, yo estoy propietario de un hotel, también una pequeña, y el precio de electricidad está increíble, no sé dónde viene. Entonces, no puedo controlar mis gastos, mis costes, y tengo miedo de estas cosas. Entonces, ¿qué es la respuesta? La respuesta hay que controlarnos nosotros, si podamos. Y los consumidores grandes, especialmente, hay que hacer las PPAs más largos y controlar un poco los gastos de energía si puede, ¿no? Si es posible. Somos en un cambio de transición de energía, como he dicho antes. Voy a pasar tengo más diapositivos que tiempo, entonces voy a hacer preguntas después. Pero el problema es que tenemos con muchos proyectos para hacer mucho más renovables, para mucho más autonomía con baterías y otras tecnologías. Es la red, la mayor parte del tiempo, entonces no hay capacidad en la red para subir mucho. Entonces, este es lo que miramos mucho en toda España, en toda Europa. Hay falta de capacidad en las redes para hacer más proyectos, si es posible. Entonces, trabajamos mucho con este. El problema en el futuro también, ahora mismo, como nosotros hemos visto antes, tenemos generación muy grande, centralizado, muy inflexibles. Entonces, el futuro, la transición que hacemos ahora, es afuera de gas, afuera de fósiles, y más a electricidad y flexibilidad. Entonces, flexibilidad es bastante importante, que podamos tener la generación casi igual que la demanda. Y con esta flexibilidad necesitamos una forma de almacenamiento. Si es baterías o otro, o hay varias tecnologías, pero es bastante importante para reducir los costes y poner la generación más cerca de la demanda y no depende a un país afuera donde no podemos controlar nada y nosotros hemos visto
la reacción de este. Yo estoy también positivo de la tecnología que viene en el futuro, porque todos sabemos que las placas solares ahora mismo son muy bajo de coste y es la forma de producir energía más barato que hay en este país. Entonces, pero este viene de la crisis que había en los años 70. Después de esa crisis había mucha inversión en solar y en I+D y todo y ahora mismo tenemos la tecnología más barata del mundo para producir energía. Entonces, lo que viene ahora mismo, lo que nosotros hemos visto con Repower y otros programas de Europa y de España, por ejemplo, es también invertir en estas tecnologías que el futuro va a estar más flexible en energía, en la demanda y en la producción de la energía, y también en bajo costes. Bajo costes, bajo costes, bajo costes. Esa es la famosa curva de Pareto. Entonces, la demanda para bajos costes hay que ponemos la generación exactamente lo mismo que la demanda. Y ahora mismo tenemos una planta de fósiles, de oil, aquí en Tenerife, por ejemplo, que está produciendo 24 horas. No depende si está más demanda o no. Hay que este planta está produciendo. Este es gastos, esos costes. Esos costes van al consumidor. Entonces hay que bajamos. Voy a hablar un poco de almacenamiento y cómo podemos utilizarlo. Entonces hay como 3 usos en frente del contador. Es más para ayuda a los red eléctrica o los electricistas. Entonces, en frecuencia y esas cosas, ese es un problema cuando hay más. Ahora mismo, si tenemos 20% de renovables en Canarias, por ejemplo, si ponemos 50%, vamos a tener muchos problemas con frecuencia. Entonces, en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, el mercado más grande, entonces, ¿cómo puedes ganar dinero? ¿Cómo puedes invertir dinero en una batería y ganar pasta? Es ofrecer servicios a la versión inglés de red eléctrica. Entonces, y bastante pasta también, porque está ayudando mucho y reducir sus costes y un inversor para ganar dinero. Y los otros 2 son de absorber más, si este existe en español, absorber, para absorber, gracias, más energía en una batería para que podamos utilizar solar y eólica y esta generación, no cuando hay viento o cuando hay sol, pero cuando quieres, cuando necesitamos esta electricidad. Entonces, ese es el futuro del almacenamiento y es crítico para todo. A otro lado, detrás del contador. Ese es más para hoteles y consumidores, ¿no? Entonces, fábricas y estos tipos de cosas. Y eso es muy común en Alemania y otros sitios, ¿no? De mover cuando es la producción de energía a cuando es necesario. Entonces, hace mucho en diferentes países para ahorrar dinero y puede ser con autoconsumo o sin. Y miramos eso en un segundo. Este es la cosa terrible que miramos todos los días de energía. Claro que P1 es lo más caro. Y si podemos evitar P1 y ponemos nuestra demanda en P6, o consumo de generación en P6, vamos a ahorrar bastante dinero nosotros, como consumidor, como hotel, como fábrica. Entonces, este es como una de las más grandes utilizaciones de almacenamiento detrás del contador que hay en el mundo, ahora mismo, porque ahorra mucho dinero. Y también en algunos países, en algunos sitios, hay también como multas de usar energía en los picos de más demanda. Entonces, tienes el precio de energía alto y tienes una multa para utilizar energía en este momento. Entonces, para evitar todo hay opciones de baterías. Y también, hombre, supongo que estos 2 eventos no fue normal, fue muy extraños, pero han pasado, ¿no? Y en mi hotel, en Galicia, para 10 minutos o para una hora, casi 2 semanas, perdemos la electricidad para un poco de tiempo.
Entonces, para evitarlo, una batería puede reemplazar un generador que casi todos los hoteles van a tener, casi todas las fábricas van a tener. Puedes reemplazarlo y utilizar esta batería para otras cosas también. Entonces, no solamente un generador ahí esperando un problema. Dos ejemplos, hay muchísimos, pero este es en Inglaterra y en Estados Unidos, de un hotel comprar una batería y en ahorrado 23.000 euros al año. Entonces, ¿cómo funciona el sistema en Inglaterra? Ellos han pagado por este en, creo que, 5 años, 4 o 5 años. ¿Y cómo pagar por este? Entonces, lo bueno es, en ahí puedes comprar una batería y operarlo tú mismo, o lo más común es el leasing, la forma de leasing, o con un fondo, un tercera, comprar la batería y está operado por una tercera. Y esta tercera está agregada tu batería en tu hotel con muchos más y ofrece servicios a otros, a red eléctrica o este tipo de cosas. Eso es como funciona en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en muchos otros países. Ya está. Bueno, pues Enrique, te toca. Vamos. Bueno, yo no les traigo presentación con números y tal. No se preocupen que la hora esta es dura y ya estar aquí tiene mérito. Felicitaciones y agradecimiento a Sotel, a PRA, a ICC Waterhouse, a PwC, los organizadores del evento. La verdad que siempre hablar de energía es un auténtico placer y más con un aforo tan cualificado del mundo hotelero que se les ve el máximo interés que tienen porque sigan siendo, y yo creo que además sería lo lógico, sería un disparate que el mundo hotelero en Canarias dejara de ser el principal motor de la economía en un futuro por no haber hecho, en algunos casos, por no haber hecho la tarea. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es justamente lo que estamos hablando. Estamos hablando de reducción de costes, de poder hacer las cosas mejor, de reducir contaminantes y dejarle a nuestros hijos un futuro mucho mejor. Y eso se puede hacer, y además está claro que la sostenibilidad ya no es aquello de que vamos a derrochar dinero, sino justo lo contrario. Vamos a ahorrar y vamos a hacer que nuestras empresas sean más competitivas y puedan tener futuro en un marco cada vez más difícil y cada vez donde las lejanías compiten con las cercanías de forma más clara, ¿no? Aquí hay una oportunidad evidente y la reducción de costes está ahí, sobre la mesa. Se han dicho muchas cosas en las tres intervenciones previas a la mía. Y no quiero dejar de decirles, lo primero es que Canarias no es un mercado, Canarias es un despacho y por lo tanto nosotros tenemos unas condiciones absolutamente diferentes a las que nos comentaba nuestro compañero Francisco o nos comentaba Ben. O sea, nosotros lamentablemente no se ha hecho ningún PPA en Canarias a día de hoy, es lamentable y estamos exigiendo desde donde podemos y donde nos dejan, como hoy aquí, estamos exigiendo que haya normativa clara, normativa que permita que Canarias se pueda desarrollar más rápidamente en toda la materia energética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el almacenamiento, como bien explicaba Ben, puede hacer muchas cosas. Puede ayudar a regular potencia, puede ayudar a muchísimas cosas. ¿Qué ocurre? Que como no tenemos acceso a esos servicios de ajuste, porque la normativa en Madrid no lo contempla, porque somos un despacho, pues nadie pone baterías. ¿Por qué? Porque sale caro poner baterías a día de hoy todavía. En breve vamos a ver lo que se va a abaratar fuertemente, ya se ha abaratado fuertemente y va a ser absolutamente disruptivo en los próximos años. Vamos a estar por debajo de los $100 el kilovatio hora, que eso es absolutamente... nadie puede competir con eso. ¿Pero qué ocurre? A día de hoy todavía... Si queremos que haya instalación de soluciones de almacenamiento interesantes, necesitamos que haya una regulación que no solamente vendiendo en punta y almacenando en valle
amorticemos nuestra instalación, porque así no vamos a llegar nunca. Yo tengo datos de amortización y hablamos de muchísimos años. No se amortiza prácticamente a día de hoy, ¿eh? Pero la realidad es que se puede hacer con una buena normativa y con una implicación de las administraciones, ¿no? No subvencionando, no estamos hablando de subvencionar, estamos hablando de que los clientes interrumpibles que ya existen en Canarias, bueno, pues tengamos una figura que tenga acceso a servicios de ajuste, como ya ocurre también en Península. En Península se regula potencia con la eólica regula potencia. Entonces, entendamos bien que la casuística canaria es muy, muy particular. Hablábamos de vertidos, curtailment, como ponía Ben en la... Canarias hoy por hoy, y el contexto, los voy a llevar al contexto donde estamos ahora, ¿no? Tiene aproximadamente hasta agosto en el año teníamos un 4% de vertidos. 4% de vertidos en una cuenta de explotación de cualquiera de las plantas de generación es mucho dinero, ¿eh? Ya empezamos a sufrir, estamos hablando de media. En Fuerteventura y Lanzarote llegamos incluso al 9% en el año pasado. Este año seguramente vamos a estar en cifras muy superiores. ¿Vertidos qué significa? Vertidos al final es que el operador del sistema, por riesgo de que el sistema se le venga abajo, pues va parando plantas. Todos estamos obligados por encima de 500 kilovatios a estar conectados a red eléctrica. Estamos conectados, ellos nos llaman y te dicen, pare usted tu instalación porque no entra. Están todo el día cazando oferta y demanda, eso es el mercado famoso, es su misión, cazar oferta y demanda, pero no en Canarias, como hay unas restricciones técnicas y hay unos mínimos técnicos por la energía convencional que tenemos y por la cantidad de renovable que hay en el sistema, bueno, pues nos mandan a parar a la generación renovable. Y hay un montón de energía renovable que se va por el sumidero. No se usa, se pierde, ¿eh? Eso, en una cuenta de explotación, como bien decían mis anteriores ponentes, es un disparate. Va a llegar un día en el que o resolvemos esto y tenemos unas soluciones sobre la mesa, llámese almacenamiento químico, llámese hidroeólica o cualquier hidro de bombeo, cualquier bombeo, o puede ser el hidrógeno, por ejemplo, también, con la pila de combustible o con la generación con bombeo también. Bueno, es evidente que el mercado ha tenido unos años de restricción, de limitación, por decirlo así, de megavatios. La punta histórica de demanda de los sistemas canarios está en 604 en Gran Canaria y 602 en Tenerife. Esa es la punta histórica. Hoy por hoy, Tenerife está en 577, creo que era, megavatios de punta máxima, y Gran Canaria está un poquito por debajo, en 550 y pico megavatios de potencia. Pues la realidad es que el mercado se ha reducido porque hemos sido mucho más eficientes, hemos cambiado nuestras bombillas, hemos hecho labor, se ha ido haciendo, pero la realidad es que ahora mismo estamos introduciendo coche eléctrico, estamos introduciendo hasta nuestro cepillo de dientes. Nuestro cepillo de dientes lo estamos introduciendo ya en el tema eléctrico. ¿Quién no tiene un cepillo de dientes eléctrico? Por lo tanto, la demanda va a seguirse incrementando. Las proyecciones de demanda para los próximos años, si el turismo sigue tirando y vemos como los slots y todas las ventas van bastante bien, vamos a ver que la demanda se va a ir incrementando en los próximos meses. Potencia instalada en Canarias. La potencia instalada en Canarias, hoy ronda, no llegamos a los 800 megavatios de potencia renovable. El total de potencia instalada, incorporando convencional, son 3.123 megavatios aproximadamente. La isla de Tenerife con 1.243 y Gran Canaria con 1.150 y algo. En convencional y en potencia renovable estamos más o menos a la misma. Cobertura de demanda con renovables, en sistema eléctrico nada más, estamos hablando de un 22,3%. Es un dato de donde veníamos, no está mal. ¿Qué ocurre? Que si lo llevamos a energía final, que era lo que decía nuestra directiva 2020 famosa, del 2020, ya estamos en el 2023, en breve, eso marcaba un objetivo de un 20% de energía final. 20%. ¿Y sabe cuánto tenemos en Canarias? Un 5%. Un 5%. Energía final porque incorporamos la tarta económica completa, industria, turismo, transporte, todo lo que conlleva. En Canarias estamos francamente mal. El autoconsumo ha ido caminando bien. Canarias aproximadamente tiene 50 megavatios de autoconsumo. Son un montón, miles de instalaciones, porque piensen que cada instalación pequeñita no supera los 3 kilovatios.
Y, tener una instalación de 1,2, 1, tal, hasta llegar hasta 50 megas son un montón de instalaciones. Algunas hay de 100 kilovatios, algunas empresas de autoconsumo. Bueno, no, va caminando bien, pero vamos, todavía hay algún despistado que se cree que con autoconsumo podemos suministrarnos en Canarias, ¿no? Y simplemente con las plantas en nuestros tejados y tal. Eso, olvídense que no es así, y eso está clarísimo que no es así, ¿no? Ahora, ¿se puede hacer mejor? Sin duda. Hay que hacer más y hay que hacer eficiencia y hay que mejorar nuestras instalaciones. Ha tenido que venir una guerra y ha tenido que venir una crisis energética como la que ha llegado para que algunos que veníamos explicando que la energía renovable no era en ningún caso un gasto, sino era una inversión, una inversión que en el momento que tú amortizabas tu instalación te quedabas con la energía más barata posible. Bueno, pues eso no lo digo yo desde ahora, eso hace, yo qué sé, más de 10 años que vengo diciéndolo, Y es así, amortizabas. Tardaba 7, 8, 6, dependía de la zona, dependía de lo que seas capaz de tu plantita de producir y de lo que pudieras. Pero la realidad es que en el momento que tú amortizas esa instalación te quedabas con la energía más barata, ¿no? Por lo tanto, me apunté una cosa aquí, que no me quería olvidar. Cuanto antes, da igual que haya guerra, da igual que haya circunstancias particulares en el precio de la electricidad, que las hemos tenido previas a la guerra en España, y que generaron también inflación, pero que nos olvidamos, ¿no? Parece que solo la guerra es el problema es más de fondo, Por lo tanto, cuanto antes, hoteleros, cuanto antes busquemos soluciones, cuanto el porcentaje, porque además la suerte que tenemos es que este tipo de instalaciones son modulables, y podemos ir acometiendo una fase, otra fase, luego, oye, pues venga, pues pongo más kilovatios, pongo baterías, se los incorporo después, pero dejando las cosas más o menos pensadas, ahí hay una oportunidad evidente de ahorro de costes más que evidente. Y eso, en el año que tú amortizas, lo voy a recordar, pues es una cosa sencilla, pero es real. Tú te quedas con la mejor cuenta de explotación para competir, porque esa energía solo tienes un coste de mantenimiento mínimo, que gracias a Dios la energía renovable tiene un coste de mantenimiento mínimo. Las placas duran 30 años, sin problema ninguno, yo llevo un par de proyectos que ya llevan 15 años funcionando y placas hemos cambiado muy poquito. Algún problema de yellowing, algún problemita, muy poca cosa. Bueno, para no dejarlo en problemas, no he hablado de los problemas administrativos. ¿Para qué? Lo sabemos, hay unos problemas enormes de tramitación burocrática, con la administración, problemas de personal. Eso no voy a hablar más. Voy a intentar darles la idea de qué soluciones, ¿no? Me había apuntado varias aquí. Tenemos que ser capaces de tener almacenamiento, unas normativas que lo incentiven, tiene que llegar cuanto antes, lo reclamamos todos los días que podemos. Tenemos que tener acceso a esos servicios de ajuste para poder amortizar esas instalaciones. Hay que poder hacer PPAs en Canarias, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser que un generador pueda firmar con una desaladora, por ejemplo, que son los mayores consumidores de energía que existen? ¿Y por qué no? Hay que hacer PPAs. Hay que conseguir que Canarias se convierta en ese laboratorio, que ya lo somos, porque hay muchos más proyectos de los que la gente se imagina, pero ya lo somos. Pero queremos más y creo que tenemos que ser referentes. Competimos con País Vasco, competimos en la eólica marina, competimos con la maremotriz en otros sitios, en Galicia, en Escocia. Porque Canarias tiene que seguir apostando por eso. Hay que incrementar más el autoconsumo y me había apuntado aquí, bueno, hay que resolver lo de siempre, la planificación y tramitación de nuestras administraciones, que lamentablemente que yo creo que ese es ahora mismo es posiblemente el peor de los problemas que tenemos sobre la mesa. Oye, sin más, pasamos a la mesa si quieren.